Buenos días, amigos. El día de ayer iniciamos la hermosa historia del rey David en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y ayer vimos cómo Dios le dijo a Samuel: deja ya de lamentarte por Saúl. Ahora toma tu cuerno, llénalo de aceite, porque vamos a ungir al rey que yo he escogido conforme a mi corazón. De ahí la famosa frase de que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y ayer veíamos cómo Dios dijo: no te fijes en apariencia, porque Saúl era grandote y era muy hermoso. Y mira cómo nos fue de desobediente y de rebelde, y escogió a David, que entendemos que era un hombre humilde, sencillo y que estaba dispuesto a oír la voz de Dios. Ahora vamos a ver en la segunda parte de este capítulo 16, versículo 14. Dice: al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, y un mal espíritu de Dios le comenzó a atormentar. Un día uno de los sirvientes le dijo a Saúl: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes: busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo. Y uno de ellos dijo: yo conozco a uno, se llama David y es hijo de Isaí, que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además sabe hablar muy bien y es bien parecido, y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl le dijo a Isaí este mensaje: envíame a tu hijo, el que cuida las ovejas. E Isaí envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro cargado con pan, un recipiente de cuero con vino y un cabrito. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl, y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa, entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Por eso Saúl le mandó a decir a Isaí: estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. En otro momento dijimos: nuestras vidas se entrelazan, y entre esas vidas que se entrelazan está la soberanía de Dios. Mire usted cómo ahora suceden las circunstancias en el que, el Espíritu de Dios había venido sobre Saúl cuando fue ungido como rey, pero en la última de sus rebeldías contra Dios, Dios quita de su espíritu y abandona a Saúl. Y lo que viene en Saúl es que entonces cae en depresión. Es un tipo que cae lleno de su tristeza, de su lamento, porque siendo el rey de Israel acabó abandonado inclusive por Dios, por el profeta Samuel. Y esto le causó una amargura que de pronto él entraba en esas crisis, no sabemos exactamente qué. El escritor del libro de Samuel lo dice como que un espíritu malo de parte de Jehová. Pero sabemos que en el Señor no hay un espíritu malo. Lo que sí podemos saber es que el haberlo abandonado dejó solo a Saúl. Lo dejó solo a su propio pecado, a la propia maldad de su corazón, y esto le generaba todo tipo de males, tal vez tristeza, ira, rencor, amargura, etc. Y llegaba tanto mal a él que inclusive le llegaron fuertes dolores de cabeza. Y a alguien se le ocurrió por ahí decirle: oiga, Saúl, ¿por qué no mandamos traer a alguien que toque muy bien algún instrumento, que le toque música, a ver si eso le relaja? Y él dice: bueno, adelante. Y sucede, como siempre pasa en las historias, que había alguien que conocía a David. Era un jovencito que tocaba excelentemente bien el arpa. Se dice que el joven David había sido preparado por Dios. Número uno, le dio el talento de la música. David era talentoso. De hecho, él es el que escribe la mayoría de los salmos. En el libro de los salmos él los escribe. Son canciones que él compone, y él tocaba de tal manera el arpa que tenía fama por cómo tocaba el arpa. Y la otra es que era un joven muy valiente, porque en otro momento él va a decir que él peleaba contra los leones que atacaban sus ovejas, y él los destruía, los mataba con sus propias manos. Un joven valiente y un joven talentoso para la música. Y ahora, con esa razón, él llega al palacio y Saúl le toma aprecio porque efectivamente toca el arpa, y él se tranquiliza, se disminuye ese mal que le aqueja, y dice que Saúl le mandó decir a su padre Isaí: pues deja acá a tu hijo porque quiero que se quede conmigo en el palacio, lo que él hace me hace bien. Nosotros que estamos leyendo la historia, pues nos damos cuenta de la manera como Dios llevó a David al palacio.
David ya había sido ungido rey, pero todavía no era rey. Todavía Saúl estaba ocupando el palacio y en poco tiempo él va a salir del palacio. Pero viene una serie de historias que vamos a leer después. El punto es este: Dios ungió a David como rey, pero todavía no era rey, pero Dios lo llevó al palacio junto al rey Saúl. Y el día de mañana vamos a leer el capítulo 17, que es la historia más famosa. Además de la historia de la redención con el Señor Jesucristo, es la historia de David. Y en esa porción vamos a ver claramente el tipo del Señor Jesús en la persona de David. Este joven que fue valiente y que fue talentoso para la música y que Dios lo usó. Queridos amigos, pero la reflexión la quiero llevar a esto. David era un joven que ni siquiera sabía, él no había previsto que él sería rey. Su única virtud era que él escuchaba y él buscaba obedecer a Dios. Era un hombre humilde, era un varón de un corazón contrito ante Dios, que le buscaba en esa devoción. Una evidencia de eso, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuánto amor, cuánta devoción había en las canciones que David componía. Y ese jovencito, probablemente de 25 años, fue llevado al palacio frente a un ogro, un rey amargado, un rey iracundo, que estaba destruyéndose a sí mismo y destruyendo el reino. Pero Dios es soberano, Dios está por encima de las circunstancias. Y esto nos recuerda que no importa los momentos tan difíciles que nosotros vivamos, Dios está en control. David no sabía lo que vendría mañana, pero Dios sí lo sabía y Dios lo había preparado para ese momento. De igual manera, en nuestra vida no sabemos lo que vendrá el día de mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Dios va a hacernos caminar por lugares donde nunca hemos ido, nos va a hacer conocer personas, nos va a llevar a otras partes de nuestra vida donde correremos riesgo, correremos aventuras, pero lo importante es que Dios es el Dios soberano. Y si nosotros somos sus hijos y estamos dependiendo de que Él nos guía, Él nos va a llevar con toda seguridad al puerto seguro, a cumplir su voluntad, a cumplir nuestro propósito para el cual Él nos creó y nos ha llamado a formar parte de su pueblo. El rey David llegó al palacio sin pedirlo. De igual manera, nosotros seremos llevados de la mano de Dios, guiados en el propósito que Él tiene para nosotros. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, gracias por la historia de David. Y podemos ver cómo, siendo un joven que no sabía mucho de lo que estaba sucediendo, tú le llevaste al palacio. Él ya había sido ungido rey y llegó al palacio no como rey, llegó como tocando el arpa, como un ayudante del rey Saúl. Pero tú tenías grandes planes para ellos. De igual manera, Señor, yo quiero rogarte por las personas que miran este video, personas que son hijos tuyos, que todavía no comprenden el propósito de su vida, que todos los días el camino que les toca vivir es un camino difícil, es un camino lleno de adversidad, lleno de situaciones complicadas, pero que podamos creer que tú eres el Dios soberano, que está por encima de nuestras circunstancias y que tú nos vas a guiar conforme a tu plan para nosotros. Como dice Pablo en Romanos 8:28, que los que te amamos somos, todas las cosas que nos pasan es para nuestro bien conforme a tu plan, a tu propósito para cada uno de nosotros. Yo ruego, Señor, por las personas, inclusive que poco te conocen, que tú abras su mente, que abras su corazón, que le envíes de tu espíritu para que ellos puedan comprender las verdades de tu palabra y que puedan darse cuenta de cómo tú les estás llamando a formar parte de su pueblo. Tráeles a tu familia y permítenos que a través del Señor Jesucristo podamos vivir la experiencia del perdón y de una reconciliación contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, no se pierda la increíble historia del capítulo 17. Nos vemos el día de mañana.